Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Roberto Andere de Orden Financiero. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Hemos estado hablando que es difícil el tema del dinero y entre pareja más, ¿no? Entonces, ¿cómo inicias una conversación con tu pareja si es que muchos de ustedes pues no hablan de dinero con ella? Que creo que es la mayoría. Sí, vamos a darle la vuelta hoy y vamos a empezar por lo último que tendríamos que decir. Y vamos a abordar esas 3 preguntas o 4 preguntas que planteo que se hagan al principio y ahorita hablamos del contexto y de lo que esto significa. ¿Qué les parecería empezar una conversación preguntando cómo fue la infancia en temas financieros de nuestra pareja? Y mostrándonos un poco vulnerables y compartiendo desde nuestro más honesto interior cómo fue nuestra infancia en lo que pasó alrededor nuestro, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestra familia, y cómo lo interpretamos. ¿Qué les parecería? ¿Qué les... ¿Sí les aporta esta pregunta? Pues es muy interesante, claro. ¿no? Sí. ¿Crees que el pasado refleja un poco de lo que va a pasar ahora en el futuro? Bueno, me gustaría hacerla de espejo y decirte, ¿tú crees que te aportaría algo? Hablar de tu infancia financiera o de cómo veías tú las cosas. Pues yo me imagino que sí, pero que tampoco sería como un destino, ¿no? Muy bien, padrísimo. Sí, porque la historia no es precisamente el destino, ¿no? Y esto es bellísimo lo que dices, porque a partir de esta conversación, las preguntas que pueden surgir podrían ser, bueno, de eso que viviste, ¿con qué es con lo que te quedas? ¿Qué es lo que te gustaría replicar para nuestra vida futura, nuestra vida en pareja? ¿Qué es, otra pregunta podría ser, ¿qué es lo que no te gustaría replicar? Lo que quisieras eliminar, de acuerdo a tu punto de vista. Y la otra pregunta es, ¿qué sería lo más probable que pase contigo en un futuro financiero? Qué bonito. ¿No? O sea, y a partir de ahí, a ver, está comprobado científicamente que cuando uno se muestra vulnerable, las personas nos empezamos a abrir muchísimo más. Pero aparte llegas a una ventana en donde el conocimiento que se genera desde ahí es un conocimiento que realmente transforma. Y por eso te puse el ejemplo del espejo, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros no estamos preparados para mostrarnos vulnerables, para mostrarnos transparentes, para hablar desde el interior. Ahorita oía la frase de Séneca, ¿no? Y bueno, yo me considero una persona estoica, sigo la filosofía del estoicismo y hoy reflexionaba no solo sobre Séneca, sino sobre Epicteto, ¿no? Y esta dicotomía del control que tiene mucho que ver con la filosofía y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la dicotomía del control se trata de ver qué es lo que nosotros sí podemos controlar y lo que nosotros no podemos controlar. Y ahí vienen estas conversaciones. Y cómo ato estos cabos, ¿no? Que parecen sueltos. Nosotros no podemos controlar y no podemos cambiar la historia que tuvimos de la infancia. Lo que sí podemos controlar y sí podemos cambiar es la interpretación propia y analizar desde dónde venimos. Y aunque lo dijiste precioso, no es destino, pero cómo podemos nosotros cambiar nuestro diálogo interno. Y lo voy a poner como en un aspecto de más ejemplo, de un ejemplo de una conversación,
¿sí? Y voy a inventar, ¿no? A mí me hubiera pasado que viniera yo de una familia que mi padre fuera alcohólico, un padre poco presente y una persona irresponsable financieramente y no le hubiera dado dinero a mi mamá, ¿no? Ese es el hecho, no estoy comentando nada, estoy inventando una historia, ¿sale? Ahora, ¿cuál es esa interpretación y yo qué sí quiero para mi futuro? ¿Y cómo puedo, si nosotros hiciéramos una plática de pareja, cómo podría yo ayudarme mostrándome vulnerable en el tema de mi historia, comentando hechos, sin juicios, no tiene nada que ver, solo estoy comentando el hechos, hecho en sí. El hecho en sí. ¿Cómo podemos de ahí partir y decir cuál es mi interpretación, cuál podría ser mi herida, mi huella, y entonces cómo podría yo interpretar eso para replicar lo que siento que puede ser poderoso para mí y cuál sería lo que yo quisiera eliminar, ¿sí? Y siendo así de claro. O sea, y si yo vengo de una historia de un papá alcohólico, violento, no comprometido, y todo esto, ¿cómo lo interpreto y cómo lo pudiera yo llevar a mi relación y a mis planes a futuro? Y entonces, quizá una persona, voy a poner un supuesto, podría decir, no, bueno, pues a mí no me gustaría repetir esa historia, me gustaría ser comprometido con lo que hago, pero siempre tengo ese temor de si lo puedo lograr, ¿no? Porque siempre tenemos ese temor financiero del fracaso, de no poder con los compromisos que adquirimos. Y entonces, bueno, ¿qué podría pasar en mí para que yo repitiera la historia que no quería, ¿no? Es que tienes de dos, ¿no? Me parece, Sí. y lo vemos en casos de alcoholismo, o repites el mismo patrón de tu padre, o te vas al extremo y entonces no solo no eres alcohólico, sino que te vuelves un hombre comprometido porque no quieres caer y no quieres que tus hijos vivan esa infancia que tú viviste, de carencias, de golpes, violencia, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente la decisión es tuya. Completamente, pero yo creo que para que esa historia no se convierta también en un destino, como dijiste de manera ejemplar, ¿sí? Bueno, ¿qué plan puedo hacer? Y en pareja, ¿qué plan podemos hacer para construir una familia con los cimientos financieros que yo ya tuve oportunidad de ver en mi infancia y que quiero quitar ciertas cosas y aumentar ciertas cosas? Porque el dinero lo que hace es que nos da la posibilidad de catalizarnos, es un catalizador, es un exponenciador, nos magnifica en lo bueno y en lo malo. Entonces analicemos de manera conjunta cuáles son esos puntos que a mí me gustaría mostrar de manera transparente con mi pareja. Vamos pues con las poder... preguntas que podríamos iniciar con ellas. Sí, o sea, son esas precisamente, o sea, ¿cuáles son las cosas que a ti te gustaría ya, yo pensé, replicar, sí. que te gustaría repetir? ¿Cuáles son las cosas que no te gustaría repetir o que te gustaría eliminar? Y ¿tú cómo te sentirías, por ejemplo, si lo logras con eso? Y es que es importante sacarlo, porque a veces tenemos en la idea, ay no, es que, pues no sé, ¿qué va a imagínate, decir? En mi familia todos eran codos y yo no quiero ser codo, pero no lo dices, solo estás todo el tiempo ansioso de que no quieres ser codo y tal vez ya si lo platicas con tu pareja y dices, yo tengo este antecedente, pero, o sea, ya ponen una proyección, entonces hasta te aligera la carga, ¿no? Y tal vez tu pareja te dice, no, yo no te percibo así, o juntos podemos como lograr vivir en abundancia, ¿no? Pero si solo te lo quedas tú por no hablar de dinero, creo que sí se pueden ir enredando así las cosas. Es que aparte tenemos como muchos prejuicios, ¿no? Que no vaya a pensar la pareja que tuve una infancia de carencias.
Y si tuve una infancia de carencias, pues tuve una infancia de carencias, ¿qué quieres? Esa es mi realidad, pero como que tratamos de ocultar. Todo fue bonito. Tú le preguntas a la mayoría de la gente y te dicen, no, mi infancia fue maravillosa. Y yo no creo que en general todas las infancias hayan sido maravillosas. O sea, tenían cosas maravillosas, pero también no solo en lo económico, sino a lo mejor una pérdida, a lo mejor una adicción. Y estamos como muy en el camino de ¿qué van a decir? Que vean que todo fue bonito. No es cierto. Yo creo que la parte de una infancia maravillosa o no tiene mucho que ver desde el lugar donde lo miras. Y una parte que puede ser terrible, si tú la miras con otros ojos, la puedes volver maravillosa. Entonces, no es tanto el hecho que sucede, como tu interpretación, hablando un poco de Séneca y de esta dicotomía del control. ¿Qué puedes controlar? Lo interno. ¿Qué piensas alrededor de eso? ¿Qué dice tu mente, tus sentimientos, tus emociones? Ahora, ¿cómo viviste tu infancia? Puede ser totalmente diferente a tu hermano gemelo, tú que tienes hermano gemelo. Completamente. Y vivieron lo mismo. Gemelo? Sí, tiene hermano gemelo. Y seguramente piensan diferente. Completamente. Y vivieron su infancia diferente. Es un gran ejemplo. En un hecho muy concreto, en una vivencia que los dos a la misma edad, en el mismo tiempo, todo el mismo género, todo igual, y la concepción de la situación puede ser completamente diferente, Entonces es muy Pues muy ahí importante. hay buenas preguntas para iniciar con tu pareja, ¿no? Sí. Que deje de ser un tema tabú. Claro, pero es importante iniciar desde sin juicios, o sea, solo hacer estas preguntas y que cada uno de nosotros podamos pues, externar, ¿no? Esa parte de la historia y hacer la reflexión para que el conocimiento de nuestra infancia se pueda hacer un conocimiento que nos transforme, ¿no? Qué bonito, Roberto. Muchas gracias. Si Gracias alguien quiere a una ustedes. asesoría contigo, ¿dónde te pueden encontrar? En el WhatsApp 55 91 45 91 50 y bueno, a través de mis redes sociales, que todo está relacionado con orfin.mx, De orden financiero. Orden financiero. Y bueno, pues es la forma, ¿no? En el correo también, roberto.andere@orfin, de orden financiero.mx. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que tengas lindo día. Nosotros hacemos una pausa, no se vayan, tenemos mucho más. Fíjense que cuánta ignorancia tengo. ¿Cuándo se abre un juicio intestamentario? Pero platicando con Alonso Galván, me decía que la mayoría de los juicios que llevan ustedes, parece que el 80% son intestamentarios, que no tienen testamento, no lo puedo creer, y el 20% únicamente los que sí tienen testamento. Buenos días, Alonso, bienvenido. Amelia, muy buenos días, muchas gracias. Sí, fíjate que sí, es todo un tema esto de lo de la sucesión testamentaria o intestamentaria, porque efectivamente en el promedio de juicios que nosotros llevamos, aproximadamente el 80% son intestamentarios. Son muy pocos las personas que elaboran un testamento. Y la razón, comentábamos antes de entrar al aire, de que la gente piensa que si hago testamentos porque ya me voy a morir. Ay, o no siente, puede ser. De siente todas eso. maneras se van a morir, Sí, pero no tiene que ver que hagan el testamento, ¿no? así es. De todas maneras, de que nos morimos, pero es mejor morirnos con testamento que sin. Definitivamente. ¿Por qué? Porque mira, cuando hacemos un testamento, Amelia, lo que se va a hacer, tanto ya sea vía, si te vas por vía un notario público o vía un juez, un procedimiento judicial, ¿qué va a suceder aquí? Que el notario o el juez van a autentificar ese testamento, que cumpla con las formalidades y que se cumpla realmente con la voluntad del testador. En el testamento, la persona dispone sus bienes en la forma en que se van a repartir. Sí. ¿A quién? A sus familiares, a quien tú quieras, Sí. o a la persona que ellos designen como sus herederos. Pero si no hay un testamento, ¿qué va a suceder? Que los bienes se van a repartir entre los familiares que tienen derecho
acreedores, porque también puede haber acreedores, pero en la forma que la ley lo establece. Esto es por porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo pensado que a veces sucede, porque nos ha sucedido con mucha frecuencia, que llegan los familiares, la esposa, los hijos, oiga, es que mi papá dijo que la casa esta era para mí y para mi mamá era esto. Y pero para no lo puso en un testamento. Pero no lo puso en un testamento. Entonces ya no puedes tú llevar a un juicio y decir, oye, esta fue la voluntad de mi padre. ¿Por qué? Porque no está en una disposición testamentaria, ¿sí? Y entonces la ley dice de qué manera se va a repartir, quiénes tienen derecho, y es por porcentajes. No es de que a mamá, a papá les toca la casa, ¿no? Puede ser que si a lo mejor nada más existe la esposa y los hijos, pues la herencia va a ser para ellos por partes iguales, la casa se les va a quedar por partes iguales, ¿sí? Entonces, es importante. Perdón, ¿qué pasa si hay algún acreedor? Bueno, el acreedor puede demandar. ¿Quién lleva sucesión. mano? Fíjate que, bueno, vamos a empezar. El juicio intestamentario se inicia en el momento en que fallece la persona, ¿sí? A partir de que fallece una persona, los que consideramos que tenemos derecho para heredar sus bienes, tenemos que iniciar un procedimiento judicial. Es judicial, ¿por qué? Porque no hay un testamento. Y entonces un juez tiene que aplicar lo que dice la ley para la partición de los bienes que estamos comentando. Pero puede ser que los familiares no inicien un procedimiento. Sin embargo, si yo soy acreedor porque la persona que falleció me quedó a deber o me debe, o incluso tengo un crédito y no está asegurado, no hay una situación de que con el fallecimiento se acaba la deuda, entonces yo como acreedor tengo derecho a iniciar la sucesión intestamentaria de mi deudor, ¿sí? A efecto de que se llame a los acreedores hereditarios, ¿sí? Se distribuya la herencia y a mí se me pague lo que se me debe. ¿Sí? O sea, nada de que se murió y ya no te pago nada. Ya no te pago nada. Por ejemplo, si es un crédito de un bien inmueble. Así es, vamos a suponer que fuera un crédito Una con un casa, particular. okay. Con un particular, porque normalmente las instituciones crediticias te obligan y es bueno a que contrates un seguro para el caso de fallecimiento. Quiere decir que si tú falleces, se aplica el seguro y el seguro paga lo que falta del crédito por la persona fallecida. Pero si es con un particular que dice, bueno, pues a mí me quedó a deber, espérame, yo voy a demandar a la sucesión. Y no solo para la adquisición de una vivienda, porque le presté para comprar un coche, le presté dinero porque se fueron de vacaciones y me firmó un documento y aquí está el documento, pero los familiares o los herederos no inician el procedimiento y yo como acreedor en cualquier momento puedo demandar la sucesión intestamentaria. ¿Ese documento, aunque sea escrito en una servilleta, es válido? Sí, siempre y cuando se acredite que efectivamente existe el adeudo, ¿sí? Ahora bien, señalamos que cuando fallece la persona se debe de aperturar el procedimiento sucesorio intestamentario, que significa que no hay testamento. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues que en primer lugar, de que el juicio lo inicie alguno de los herederos, alguno de los familiares que se considere con derecho para heredar. Hay que recordar que el Código Civil establece que tienen derecho a heredar, cuando no hay testamento, cualquier familiar que se encuentre dentro del cuarto grado. Quiere decir, padres, hijos, esposa, hermanos. O sea, ascendientes, descendientes, colaterales, ¿sí? Que son los cuatro grados que se establecen. Entonces, pero sin embargo, si hay una esposa y hay hijos, pues quienes tienen derecho a participar en la sucesión o demandar la sucesión es la esposa y son los hijos. Y allí se va a quedar. ¿Sí? Pero si no hay hijos, sí, que puede ser que sea la esposa, pero si existen padres todavía y de alguna manera tendrían cierta dependencia del que falleció, los padres también pueden entrar en la sucesión y le van a heredar, el juez les va a otorgar una parte de esa herencia a los padres, ¿sí? No solamente la viuda, o bien la concubina, que hay que recordar que la figura de la concubina es algo similar a la esposa, nada más que con la diferencia es que no hay un contrato de matrimonio, ¿sí? Pero tienen que demostrar que vivieron juntos. Así es. En primer lugar, de años, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los requisitos? Tenemos que acreditar el fallecimiento a través de ¿qué? Del acta de defunción. De defunción. Tenemos que acreditar el entroncamiento que tenemos con la persona que falleció, ¿sí? Ese es el parentesco que tenemos. ¿De qué forma? Exhibiendo el acta de matrimonio, exhibiendo las actas de nacimiento de los hijos, y si son los padres o son los hermanos, exhibiendo nuestras actas de nacimiento para efecto de acreditar el entroncamiento que existe con el autor de la sucesión. Quiere decir, el parentesco que existe para con él, ¿sí? En ese sentido, en el momento que el juez recibe toda esa documentación, independientemente que nosotros nos vamos a conducir con él ante el juez bajo protesta de decir verdad, el juez tiene que cerciorarse y se va a cerciorar de que sean todos los familiares que tiene el autor de la sucesión. Porque muchas veces sucede que independientemente de los 3, 4 hijos que tuvo con la esposa, pues por ahí hay un volado, ¿no? Uno o dos volados
separados por otro lado o por otro Pero matrimonio. se tiene que demostrar. Sí, así es. Entonces el juez, si no se acreditan o si no entran a juicio, ¿sí?, para hacer valer su derecho, va a ordenar en el momento que se presente la demanda, se publiquen edictos. ¿Edictos para qué? Para que la gente se entere de que se inició el juicio sucesorio intestamentario a nombre de esta persona, y todos aquellos que consideren que tienen derecho se apersonen dentro de ese juicio, ¿sí? Porque en algunos casos, bueno, obviamente que si hay hijos fuera de matrimonio o que en un matrimonio anterior y se enteran que fallece el padre, pues inmediatamente se van a ir al juicio sucesorio. En el momento, así pudiera ser que se presenten 2 juicios por las 2 familias. En el momento que se presenten los 2 juicios, se van a unir. ¿Por qué? Porque a través del sistema, el Poder Judicial va a identificar que se trata de la misma persona, que es el mismo procedimiento, pero que son derechos diferentes acreedores. Entonces va a pedir que se acumulen los juicios y los va a juntar para que sean un núcleo de herederos, y de esa manera él pueda distribuir los bienes. Ahora bien, ya acreditado esto con estos documentos, en el caso del acreedor, también el acreedor se va a comparecer a juicio. Toma, aquí está mi servilleta donde me firmó que me debe 100 pesos y vengo a reclamar que se me paguen esos 100 pesos. Y el juez va a tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces se inicia el juicio sucesorio. Una vez que se acredita el parentesco, el entroncamiento con el autor de la sucesión, el juez hace una declaratoria de herederos y dice, vámonos por el ejemplo más sencillo, la esposa y los hijos son los herederos universales del autor de la sucesión, ¿sí? No hay más herederos. Y ahora, bien, ya como se les declaró a ellos como únicos y universales herederos, vamos a nombrar un albacea. ¿Qué quiere decir un albacea? Es el representante legal de la sucesión, o sea, el que va a llevar el juicio. Y puede ser que la persona que falleció tenga también créditos a su favor, o trámite de juicios que tenga que hacer, quien le deba, o algunos procedimientos que tenga que enderezar, y el albacea va a ser el representante, independientemente de llevar el juicio sucesorio. Que ser albacea tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste. Muchos dicen, ¿pero por qué me nombró a mí? Bueno, pues ni modo, te tuvo confianza. Pero aquí, como no hay testamento, aquí no te nombró. No te nombró. Y los herederos te nombran. El juez es el que nombra. No, los herederos te los votan. herederos, ya. Sí, los herederos por votación dicen quién va a ser el albacea. Puede ser mamá, puede ser uno de los hijos, y ahí se va el procedimiento, ¿sí? Una vez que se nombra el albacea, el juez ordena que se inscriba en el registro público de la propiedad para que quede ya protegido primero la aprobación de los herederos, el nombramiento del albacea, y a partir de ese momento el albacea ya tiene facultades para actuar como representante legal de la sucesión. Y ahí vienen las siguientes etapas del juicio. El juicio sucesorio tiene 4 etapas, que es el del nombramiento de herederos y el nombramiento de albacea. La segunda es de inventarios y avalúos. ¿Qué significa esto? Que el albacea va a acreditar cuáles son los bienes que tenía el autor de la sucesión y cuánto valen a través de los avalúos. Y una tercera etapa es la de rendición de cuentas, es decir, va a rendir cuentas dentro del juicio de todos los gastos que pudo haber erogado durante su tramitación o su representación como albacea de la sucesión. Una vez que se acreditan, dice, ok, pues la sucesión me debe 100 pesos, ¿sí? Porque fue lo que yo me gasté, gastos funerarios, gastos de avalúos, gastos, etcétera, ¿no? Vamos a la cuarta y última sección del procedimiento, que es la partición de bienes. Entonces el juez dice, bueno, se van a repartir los bienes en forma proporcional entre todos los herederos. Si es nada más la esposa y son 3 hijos, se van a repartir por partes iguales, o sea, un 25% para cada uno. A cada uno. Y de ese 100% del valor de los bienes, se va a descontar los gastos que erogó el albacea de la sucesión y se le van a pagar. O sea, se le descuenta lo que se gastó, y de lo que sobró se reparten entre los 4 o 5 herederos que fueron declarados. Este es un juicio facilito. ¿Cuánto tiempo, aparentemente, cuánto tiempo puede llevar de que muere la persona a que el juez ya dictamina hasta la cuarta etapa? Acabo de simplificar en 10 minutos lo que es un procedimiento que puede durar un año, 2 años, 3 años. Y eso que no hay pleito. Y eso que no hay pleito. Bueno, porque hay pleito o hay desacuerdo entre los herederos, y esto se va por años. Por años puede durar. Envejecen los herederos. Y se mueren los herederos, y siguen los hijos, se mueren los hijos, y siguen los nietos, y hay juicios todavía aquí en el tribunal. Cuando yo oigo esto, digo, por favor, hagan testamento. Efectivamente. Hagan testamento, ya trabajaron, ya tienen bienes. Qué importante es que se le queden a los que usted quiera. Exacto. Si son hijos legítimos o no legítimos, como usted quiera, pero haga su testamento. Así es. Y no se espere nada más a septiembre, el mes del testamento, si quiere esperarse, pero si no, la verdad es que se va a ahorrar muchísimos problemas usted y a todos sus herederos. Y a la familia, a los herederos les van a ahorrar problemas, pero además se van a repartir los bienes en la forma que él quiere, que uno quiere disponer. Claro, ¿sí? por supuesto. Y no por partes iguales a los herederos, sino
Lo que yo dispongo que la casa es para mi esposa, porque mientras ella viva, ella se va a hacer la heredera. Claro, Ya se quedó. así está. Así va a quedar. Si no va a heredar mucho, por lo menos no herede problemas. Ya con eso, Ya es ganancia. ya es ganancia. Muchísimas gracias. 215-1011, el teléfono del licenciado Alonso Galván, 215-1011 con 442. Y en Galván-Medio Nardoni, Corporativo Jurídico, estamos a sus órdenes. Acuérdense que la asesoría no cuesta, así es que es una asesoría y ya usted toma la decisión que más le interesa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amelie. Insuficiencia cardíaca es el tema que vamos a tocar con nuestro cardiólogo el día de hoy. Gracias a todos los que nos llaman y nos hacen comentarios, preguntas, sugerencias, correcciones. Hoy agradecemos a la maestra Guillermina Dorantes, que nos aclara que el síndrome de Asperger ya no se utiliza como término desde el DMS-5 y actualmente solamente se toma como trastorno del espectro autista por varias cuestiones éticas y bueno, actualizaciones en toda esta parte médica. Gracias por sus comentarios. Hablamos ya solamente de trastorno del espectro autista. Y bueno, en otros temas, insuficiencia cardíaca, el doctor Gustavo Solache está con nosotros para platicarnos de este tema. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días y saludos al auditorio. Vamos a platicar hoy de insuficiencia cardíaca. No sé por dónde queramos empezar. ¿Por qué Bueno, es, ¿qué le es? parece? Primero por definirla, ¿no? Por definirla, Pues ¿qué mira, es la insuficiencia La cardíaca? insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para realizar su función. La función cardíaca principalmente es el bombeo de tu sangre. Por lo tanto, es la imposibilidad de bombearlo bien. Esto puede tener diferentes grados, o sea, el paciente puede tener pocos grados de dificultad de bombeo y eso generar desde ninguna molestia hasta molestias completamente incapacitantes. O sea, por ejemplo, yo estoy realizando alguna actividad física y siento que tengo mucha debilidad, ¿o cuáles serían los síntomas? Los síntomas principales al inicio son justamente como lo comentas, a la actividad física, en el esfuerzo o al caminar, al realizar tus actividades cotidianas, vas a requerir que tu corazón bombee mejor y ahí es donde se va a notar que no es capaz de hacerlo. Las molestias principales van a ser cansancio, disnea, que es la falta del aire en el esfuerzo, y conforme vaya progresando, los pacientes van a notar que se van hinchando de los pies hacia arriba. El edema, esto que es la hinchazón, característica del problema cardíaco, es de los pies hacia arriba. Es un edema que llamamos ascendente. Entonces, la insuficiencia cardíaca, como síntomas o signos, vamos a tener debilidad, cansancio, falta de aire y las hinchazones de los pies. ¿Cuáles son las causas? Existen diferentes causas. El corazón se compone de diferentes estructuras en las cuales cada una puede fallar de manera independiente o en conjunto. Vamos a llamar las válvulas, que son aquellas que permiten el paso de sangre de una cavidad a la otra. Pueden no abrir bien como una compuerta en una presa o pueden no cerrar bien. Y cualquiera de esas condiciones te puede generar una insuficiencia cardíaca. Puedes tener un problema dentro del tejido que envuelve el corazón por dentro y que está en íntimo contacto con la sangre. Yo les digo a los pacientes, esto es como el papel tapiz que vemos en la pared, es el que está en contacto con el aire. Lo mismo, ese se puede enfermar, se puede infectar en algunos casos y producir falla de tu corazón. Puede fallar el músculo como tal puede fallar para contraerse, que esto es lo más común en los pacientes que han tenido un infarto, que tienen problemas de este tipo, no pueden realizar una contracción adecuada y el bombeo disminuye, pero también es común que no puedan expandir bien al relajarse el corazón y por lo tanto no pueda llenar bien de sangre y aunque contraiga, no empuja la sangre suficiente porque no se llena, ¿sí? Esto es otro tipo de insuficiencia cardíaca, pero también es una insuficiencia cardíaca por el músculo. Generalmente más frecuente en el sujeto con hipertensión. Los sujetos con hipertensión o diabetes, que ya lo hemos platicado muchas veces aquí, van a desarrollar este tipo de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, otra también común, más en sujetos jóvenes, se presenta, es la capa que envuelve al corazón, que llamamos pericardio.
es un tejido muy delgadito que envuelve a casi todas las vísceras, se puede endurecer. Y entonces, como el corazón se tiene que mover, contraer y relajar, si esa capa se endurece, no va a dejar que se mueva con facilidad. Eso se llama pericarditis, y la pericarditis es muy común después de una infección, una inflamación, ya sea de vía respiratoria o gastrointestinal o incluso urinaria. Doctor, ¿la insuficiencia cardíaca es una enfermedad en sí o es una consecuencia de otras enfermedades? Excelente pregunta, no podría ser mejor. Fíjate, la insuficiencia cardíaca es un síndrome. En medicina llamamos síndrome a un conjunto de signos y síntomas, es decir, tú tienes una serie de características que pueden presentar diferentes causas, como ya te las mencioné, sí, pero generalmente siempre la misma vía de una tras de otra, como de cascada. Entonces, el síndrome clínico es la falta del aire, el cansancio y los edemas, ¿sí? La inflamación. Entonces, cuando tenemos un paciente que me llega y me dice, yo me canso muy fácil, o me agito, porque es la manera en la que dice, me agito, me falta el aire con un esfuerzo, cuando subo una pendiente, que aquí hay muchas, ¿sí? Sí. Una pendiente, o una escalera, un piso, a lo mejor ya me causa llegar y con la sensación de que me estoy ahogando, y conforme van avanzando más, esto lo pueden presentar incluso de noche. Son sujetos que requieren dormir, no pueden dormir acostados planos, porque sienten que se ahogan, despiertan en la noche con la sensación de que se están ahogando y requieren almohadas o de plano dormir sentados. Esto es porque los líquidos se van acumulando. Entonces, les recuerdo, el problema es que el corazón no bombea. Si tú tienes, imagínate una presa y estamos en época de lluvia, se comienzan a llenar los ríos, tu presa va subiendo de nivel. Requieres una bomba que saque ese líquido y lo lleve a la ciudad, ¿sí? Pero tu bomba no funciona. Por lo tanto, la presa se va a llenar de manera que se van llenando hacia atrás los ríos. Esos ríos son tus venas, las venas que vienen de tus piernas, que vienen de tu cuello y que probablemente podrás ver cómo se engrosan esas venas, que no es normal que veamos esas venas en el cuello, pero a estos pacientes se les empiezan a ver las venas, se les empiezan a aumentar las varices o incluso venas alrededor del abdomen se pueden ver. Y esto es porque la sangre no puede llegar tan fácilmente al corazón y no puede ser bombeada. Entonces, todos estos datos nos orientan a pensar que el paciente curse con una insuficiencia cardíaca. Si tienes todos estos síntomas, ¿cómo puedes identificar cuál es tu causa de insuficiencia cardíaca? Eso requiere una evaluación. Las causas, como ya comentamos, son muchas y el estudio que habitualmente tenemos que realizar como cardiólogos es un ecocardiograma. El ecocardiograma es un ultrasonido de tu corazón que te permite valorar estas estructuras que acabo de definir que pueden fallar y las ves en función, o sea, ves al corazón moviendo, abriendo, cerrando, identificas por dónde está el problema y de esta manera podemos orientar el tratamiento, porque habitualmente hay un tratamiento común, pero ya cuando encuentras la causa específica, pues hay que tratar la causa. ¿La edad es un factor importante? No necesariamente. ¿Puede ser a cualquier niños, edad? Claro, recién nacidos pueden nacer con una cardiopatía congénita, que lo platicamos una vez aquí, y esos también ya pueden tener insuficiencia cardíaca como dato clínico, como te das cuenta que están mal. Pero a lo largo de la vida puedes desarrollarla. Ahora sí es más común que la vayamos desarrollando con la edad. ¿Por qué? La Asociación Americana del Corazón propuso 4 etapas de desarrollar insuficiencia cardíaca que le llamamos estadios. El estadio 1 es aquel sujeto que no tiene ningún signo y no tiene ningún síntoma, es decir, yo todavía no la puedo percibir, pero tiene factores que lo van a llevar a desarrollarla: hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, es decir, todas estas características que sabemos que son como boletitos de la rifa, ¿sí? El estadio 2 es en aquel sujeto que todavía no tiene signos y síntomas, no lo percibe él, pero cuando va a un chequeo, por eso es muy importante irse a checar, nos damos cuenta que ya hay datos de falla. Oye, es que esto ya no está bien, esto no está bien. Ese es el estadio 2.
Y el estadio 3 y el 4 son aquellos que ya llegan por molestias. Es el sujeto ya llegó porque ya le falta el aire, ya llegó porque ya está hinchado. Uno hace los estudios y en ese momento clasifica el tipo de severidad. El 3 es menos severo y el 4 es muy severo. Son sujetos que pueden llegar a trasplantes cardíacos si es necesario, ¿no? Y el tratamiento tiene que ver en qué etapa se encuentra. Claro, porque habitualmente la mayoría es muy común, ¿eh? La insuficiencia cardíaca es algo muy común. Es una causa número 1 prácticamente de atención en la consulta del cardiólogo, pero también del médico internista y del médico general. Es muy común. Pero como hay tantos grados, entonces los pacientes nada más dicen, pues yo como que me falta el aire, como que me canso. Pero poquito. Me tomo un diurético, pero poquito, exactamente. Entonces me tomo un diurético y me siento mejor y ya estoy bien. Y no, porque el problema es que esto es progresivo, va a ir avanzando. ¿Y se puede curar? Digo, sé que no es una enfermedad, pero ¿puedes vivir con esta insuficiencia cardíaca después de un tratamiento? Buena pregunta, exacto, porque no es una enfermedad. Entonces, dependiendo de la etiología, hay unas que son curables, otras que no vamos a poder, ¿sí? Pero que sí tienen tratamiento. Y el tratamiento lo que busca es reintegrar a una buena calidad de vida a estos sujetos. Si tú tienes datos de falla con el esfuerzo, lo que buscamos es que hagas más esfuerzo con menos síntomas. Y eso es mejora tu calidad de vida. Claro. Doctor Gustavo Solache, muchísimas gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar? Estamos en San Juan del Río, en el Instituto de Cardiología Preventiva. Sí, no sé si puede decir el teléfono. Sí, por favor. 427-212-1188 para servirles y pues... Les repito el teléfono, amigos de radio, apúntenlo, en San Juan del Río, 427-212-1188. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos en confianza. Estamos de vuelta. Pati Castorena es terapeuta alternativa y ¿se acuerdan ustedes de aquel programa de lo que callamos las mujeres? Pues no se hagan porque los hombres también callan muchas cosas, así es que este es el tema del día de hoy, lo que no decimos. ¿Cómo estás, mi querida Pati? Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ustedes, a su público y efectivamente, esto es un tema como lo que callamos las mujeres, pero lo que callamos en las emociones, lo que no hablamos. Claro. Fíjate que en estos tiempos donde hay tanta información mediática, donde se ve mucho que hablamos a través de las redes sociales, pero la realidad es que es puro efecto superficial, porque lo que no hablamos en la cuestión emocional es algo que afecta muchísimo a los seres humanos. ¿Te atreves más a decir cosas a través de las redes que en persona? Claro. ¿Porque no tienes rostro? Claro. Desafortunadamente el tema de hablar no hablar lo que sentimos tiene que ver con una parte de que nos juzgan, de que sentimos que podemos regarla o que no tenemos un lenguaje de cómo entender nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces eso va haciendo que vayas guardando todo esto que sientes y tarde o temprano el cuerpo lo va a hablar. Esto es como un iceberg. La punta son lo que sientes y lo que está adentro son tus emociones. Y eso duro que está adentro va formando en ti muchos aspectos muy negativos. Y tienes que aprender cómo dialogar lo que sientes, tratar de transformar las cosas para poder surgir en el tema social, en el tema pareja, en el tema laboral, familiar. ¿Cómo dialogas lo que sientes? Porque a veces dices, ay, es que no quiero que piensen que soy una quejosa o no quiero que vean que me sentí mal, ¿no? O sea, ¿cómo das ese paso a decir yo sentí esto sin que estés o exigiendo algo o así? Claro, es precisamente eso. No nos enseñan muchas veces a hablar lo que sentimos desde pequeños. O sea, cállate, tú no hables, cállate, tú no digas. Y nos limitan en las creencias ajenas, ¿no? de los papás y de cómo debemos ser educados. Entonces es importante empezar a entender qué está hablando tu cuerpo, porque el cuerpo somatiza, fíjate. Cuando no hablas lo que sientes, empiezan dolores e infecciones en la garganta. Somatizamos y todo lo que es el sistema inmunológico empieza a bajar. La parte corporal, empiezas con dolores de articulaciones porque te tensas tanto con lo que sientes que empiezas a tener problemas articulares tremendos, dolores de cabeza, dolores estomacales. Todo eso es un lenguaje de lo no hablado.
¿Cómo empezar? Yo te voy a dar un tip en el tema de esta sanación emocional. Agarra una libreta y empieza a escribir todo lo que sientes. El escribir y la libreta no te va a juzgar. Si tú sientes que al hablar y el expresarte es algo que vas a ser juzgado por la gente o que no tienes idea cómo dialogarlo, empieza a escribirlo, empieza a entender la manera como estás pensando y sintiendo para poderlo expresar y poder salir adelante en ese atoramiento. Porque eso es básico para poder empezar a caminar en un tema de sanación psicológica y emocional. Pati, a veces no sabemos el lenguaje de los sentimientos, es decir, no sé realmente o me estoy haciendo tonta yo sola y no sé que estoy triste y no sé que estoy enojada y quiero tapar el sol con un dedo. ¿Realmente puede pasar que no sepa la emoción que tengo en este momento? Claro. Sí puede pasar. Por supuesto. Precisamente es lo que te digo, desafortunadamente con el tema de que te conviertes en el yo estoy bien, no pasa nada. Los niños no hablan, no opinan. No opinan. Sí. O los hombres no pueden sentir porque los hombres tienen que ser fuertes. No pueden llorar. Y la mujer cuando se convierte en cabeza de casa, de hogar, mamá, dirigir un hogar, pues te bloqueas y tienes que ser la superwoman, ¿no? Y precisamente bloqueas tus emociones y dejas que toda esa parte emocional se calle y se congele. Por eso hablo de un iceberg, porque realmente es lo que va sucediendo con nosotros. Vamos congelando nuestras emociones y le damos prioridad a los pensamientos, que los pensamientos lo que hacen es bloquear la parte de poder hacer el flujo de lo que sientes. Sí, no sientes, piensa, ¿no? Exacto. Uh-huh. Como si estuviera más valorado pensar que sentir, como si sentir fuera como segundo en importancia. Y al contrario, es lo más importante. De verdad, gente Pues linda, sí. el tema de las emociones es la raíz de todo. Si tú no hablas lo que sientes, si tú no aprendes a experimentar tus emociones, tarde o temprano esto somatiza. Y las enfermedades, cada enfermedad es el lenguaje de cada emoción que tú callaste. A veces sentimos que, o sea, si tú usas el pensamiento, o sea, no sé, alguien hace algo que te hiere y te duele, ¿no? Sientes así dolor emocional. Claro. Pero como que piensas, no, todo está bien, no me dolió nada. Y, o sea, como que si tus pensamientos pudieran mejorar, pues, tu estado emocional. ¿Sí funciona o qué tienes que hacer para que realmente esa emoción salga? Fíjate que es muy buena pregunta porque el hecho de empezar a entender cómo podemos hacer el equilibrio entre lo que pensamos y sentimos es básico. ¿Han escuchado de la inteligencia emocional? Uh-huh. Precisamente es eso, es hacer inteligente tus emociones. ¿En qué sentido? Si yo tengo una emoción de enojo, entonces tengo que aprender a dirigir lo que estoy sintiendo a través de cómo canalizar mi enojo y hablarlo. Porque muchas veces la gente precisamente no habla porque piensa que va a destruir a la otra persona por el enojo que tiene. Y aquí es un tema importante. Si yo ya sé mi manera de actuar con mi enojo, que puedo destruir a la persona, entonces hago un análisis de mi emoción y empiezo a estructurar palabras conscientes para que la persona me entienda mi enojo. Y así poder yo también liberar esa parte de la emoción y a su vez la persona que está enfrente de mí o la que me hizo ese daño entiende el concepto. ¿Y es importante con quién expresas esa emoción? Claro. Es importante. Yo les sugiero que en este tema de la sanación emocional se dirijan a personas con la capacidad y profesionales, porque muchas veces tú te vas con la comadre, ¿no? Y hablas de lo que sientes, pero la comadre te llena más de ese cochambre mental y emocional y no te ayuda, sino que te ensucia más y te lleva sus emociones negativas más las tuyas. Entonces, ahí no hay un tema, bueno, por lo menos liberaste, pero en la parte de poder sanar esa situación, esa emoción, no sanaste ni liberaste completamente. Entonces, hay que aprender a expresarnos con las personas indicadas. Repito, el primer paso que yo te sugiero como un test, empieza a escribir diariamente lo que sientes, empieza a darte el permiso de expresar lo que no te has permitido. Fíjate, en la parte peculiar de los jefes, por ejemplo, ¿no? De las cabezas de familia, varones que no pueden decir, hoy me siento triste, hoy me siento fastidiado, hoy me siento frustrado,
porque me tengo que hacer cargo de mi familia, porque tengo que ver por mis empleados, porque no puedo decir exactamente lo que siento. Entonces se convierte en ese personaje duro. Sí, no me rígido. pueden ver vulnerable, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, Pati, aquí el problema creo que se complica cuando hablamos, por ejemplo, de una relación de pareja en donde decíamos en la mañana, es que quiero decir algo que me está molestando de la otra persona, pero no es para tanto. ¿Para qué hacemos pleito? Se va a enojar, va a ser peor el asunto. Entonces se va rompiendo la comunicación que en algún inicio se dio y se complican. Y creo que muchas parejas tienen problemas serios por falta de expresar lo que están sintiendo, aunque sea una tontería, porque dices, ay, no es para tanto, fue un detallito. ¿Qué les recomiendas a estas parejas? No, es que esto que acabas de decir es un principio fundamental para que una relación funcione correctamente. Si no, esto se va convirtiendo en una bola de nieve. Porque si tú callas, empiezas a callar lo que sientes, al rato eso ya no lo frenas y se hace más grande. Y empiezan los rencores, y empieza el tema inconsciente de toxicidad, de no poder expresarlo, pero lo haces en acción y en situaciones ya negativas. Así empieza a actuar, a manifestar el lenguaje callado. Y luego hay gotitas que derraban el vaso, ¿no? Claro. Dices, por esto te enojaste, no, Claro. por esto y por lo de hace 25 años que no te Y dije. porque tú siempre, Y porque y en el otro, 1970. ¿Te acuerdas que me dijiste delante Sí. de los compadres esta Claro. situación? Claro. Y puede ser un cúmulo de nimiedades y cosas muy pequeñas, pero Claro. se van juntando y llega un momento en que explota. O sea que no es cualquier cosita esa de, pues cállate, no es para tanto. No, en definitiva. Hay que expresarlo. Ahora, también cuando estudiamos comunicación te dicen, sí, pero sí hay que expresarlo, pero en el momento adecuado, cuando estés calmada, que Claro. no te haga hablar la ira. O sea, hay muchas recomendaciones de sí exprésalo, pero con ciertas características. Es correcto. Por eso yo les recomiendo muchísimo que empiecen a leer mucho la parte de la inteligencia emocional, donde pueden empezar a entender sus emociones. Hay mucha gente que no entiende todavía el significado de precisamente lo que dice Amelia, de lo que están sintiendo, cómo poder expresar, porque nunca lo expresaron. Entonces, hoy, no importa la edad, eso es muy importante, seas una persona mayor, una persona intermedia, un adolescente, empieza a formar parte del concepto de la evolución consciente en el tema emocional, a través de una palabra que te lleve a liberar. Hay una frase que es bien cierta, la verdad libera. ¿Están de acuerdo? Y hay que empezar a entender que esta verdad que te va a liberar te va a llevar a sentirte mucho más ligero en la vida y que puedes empezar a establecer el orden contigo, porque también el callar las cosas es lo que hace que tu vida se empiece a convertir en un caos. Sí. Pati, por ejemplo, muchas veces yo creo que no hablamos las emociones porque la recepción es no grata, ¿no? Entonces, si llega tu comadre a platicarte sus emociones, o llega tu hijo o tu pareja y te dice lo que está sintiendo, como receptor, ¿cuál es la manera correcta de responder para no bloquear ese canal de comunicación? Es un poco complejo porque no toda la gente está preparada para ser receptores. Hay mucha gente que no le gusta escuchar. Y si tú tienes esa situación, yo te sugiero que no intentes hablar con quien no quiere escuchar, sino busca ayuda. Dirígete a ayuda profesional, donde puedas expresar lo que estás sintiendo y a su vez te podamos ayudar en el tema de cómo llevar y fondear y dejar de sentir la emoción en una manera que te permite tanto que te bloquee tu camino y no puedas seguir adelante. Entonces, es muy importante que empieces a buscar ayuda desde el ángulo profesional. Porque si en la casa hay ese tema de que no hay personas que reciben bien la información, siempre vas a estar bloqueándote. Pero, por ejemplo, le platica, tu pareja viene y te dice, oye, me sentí mal. Yo creo que contestarle como, pues no es como la mejor idea, ¿no? Claro. Pero entonces, como qué pregunta hacerle o cómo podemos fomentar que sí se pueda abrir un canal en las relaciones cotidianas o de pareja, ¿no? Si Claro. yo le digo a oye, me sentí
ay, no sé, Me viste feo. me viste feo. Ajá. ¿Qué me puede decir a mí que no sea, ay, ridícula, ¿no? O sea, para que yo pueda seguir teniendo este canal abierto. Para darle la confianza de que me siga expresando lo que está sintiendo. O sea, no minimizar el sentimiento, ¿no? Tampoco Exacto. actuar como profesional, pero como no hacer roces. Fíjate que esto yo les sugiero que sea desde un ángulo de un amor consciente. O sea, el saber que cuando alguien llega contigo, en lugar de anteponer un juicio, trates de escuchar sin juicio. Eso es lo más importante. Siempre que llega una persona a decirnos algo, empezamos con el juicio, ¿no? Automáticamente, es un instinto humano. Trata de escuchar sin juicio y elevar un poquito la frecuencia significa que tú vas a dar un consejo o a escuchar con amor. Eso es súper importante, porque a veces esa parte la perdemos, porque estamos en una sociedad, en un ambiente donde ya todo se juzga. Si tú ves las redes sociales, pasas la red social, estás juzgando a la persona ya de antemano de lo que estás viendo. Luego también hay personas que tienen el síndrome del consejo y me parece muy molesto, ¿no? También eso. ¿Qué tienes? Pues estoy triste, fíjate que estoy pasando por esto. Ay, no deberías estar triste. Exacto. Da gracias a Dios. Estoy triste, pues ahora ya no te cuento, ¿no? Si me vas a juzgar y vas a condenarme porque estoy triste, pues ya no te cuento. Claro, porque Entonces, a veces aguas está con la en- respuesta sí, de la gente. Claro. está en desuso el gracias por contarme. Y ya, ¿no? Exacto. Gracias por tener la confianza. Exacto. Eso te digo que ya es un tema de hacer más alta la frecuencia vibracional de la percepción de las personas, ¿no? Y creo que puedes hacer preguntas para que siga contando la señora, ¿no? La señora, la persona. No sé si me dices, es que sentí, ¿estás enojada conmigo? ¿Por qué sentiste que estoy enojada contigo? Claro. Que te hice sentir mal. O sea, con amor, como dices tú, no, ay, no seas cursi, no seas ridícula, o sea, no te vi porque estaba ocupada. O sea, con más empatía, sí, un poquito empatía, a lo que está correcto. sintiendo la persona. No minimizar lo que siente la persona. Claro. No minimizar. Ni juzgar, ni condenar, ni Exacto. criticar los sentimientos del otro. Porque si te estoy confesando mi sentimiento, oye, respétame, por favor. Empatía, exacto. Esa Hoy en es la día, palabra. el tema de la empatía es importante activarla. Amor propio, consciente, para poder ayudar a la persona desde la parte de un amor real, no del juicio. Claro. Escuchen. O sea, hoy en día esa parte se perdió un poquito. Aprendan a escuchar más sin juzgar. Sí. Pati, si alguien necesita ayuda profesional, un consejo, ¿dónde te pueden contactar? Muchas gracias. Claro que sí, yo me encuentro en Jardines de la Hacienda y mis redes sociales. Por ahí están apareciendo junto con mi teléfono. Ahí me pueden localizar y con todo gusto estoy para ayudarles. Para los de radio, 442-811-4816. El Correcto. teléfono y tus redes, si nos las dices. Sí. Estoy en Instagram como Pati Castorena, igual en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, corazón. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con un tema interesante, finanzas personales con enfoque de género. Seguimos hablando de dinero, continuamos. Mario René Tort Aguilar está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, alegre de que me invitaron. Muchísimas gracias. Al contrario, bienvenido. gracias a ti. ¿Qué tiene que ver el asunto del género para hablar de Ok, dinero? me parece que finanzas neutras no contemplan realidades que no son neutras, como que las mujeres no viven, no ganan, no ahorran y no invierten y envejecen igual que los hombres. Entonces me he dado cuenta que las finanzas que hay allá afuera están perdiendo un poco el tema de las mujeres y creo que es algo importante que tocar. ¿Qué diferencias hay entre el vivir, gastar, ahorrar de las mujeres y los hombres? Por ejemplo, cuando las mujeres eligen ser mamás, hay una brecha importante en ese momento en el que se salen de ser productivas, salen de trabajar, eligen completamente ser mamás y entonces ahí pierden la oportunidad en muchos sentidos de en el futuro sacar créditos porque no tienen el historial crediticio o temas como por ejemplo la brecha salarial, ¿no? Que hay una estadística que da la OIT que dice que en promedio las mujeres ganan el 20% menos que los hombres en trabajos de igual valor. Entonces hay muchas diferencias que hay que atacar ya de manera no me parece importante, sino urgentes. Claro. Independientemente que hay puestos que están como destinados a los hombres, todavía. Todavía, aunque ya creo que hay muchos puestos a nivel directivo Sí. que son ocupados por las mujeres, creo que eso ya lo han resuelto muy bien, pues todavía hay una brecha importante que, por ejemplo, 30% de los puestos directivos
más bien el 70% está ocupado por los hombres, solamente el 30% por mujeres, y creo que hay una brecha ahí del 20%. Y eso que ya logramos mucho, porque... Ya hemos logrado mucho. Sí. Yo lo único que estoy haciendo acá es equilibrar un poco la balanza para que las mujeres tengan esa oportunidad. Por ejemplo, hay un concepto que se llama alfabetización financiera, que es las mujeres contestan a preguntas en temas de finanzas más incorrectamente que los hombres. Entonces me parece que hay ahí algo importante que hacer también. A veces se da mucho que desde la educación como que se le enseña más a los hombres, ¿no? A cómo ahorrar, cómo invertir, cómo todo, y a las mujeres Pero no todavía tanto. hay países donde las mujeres no pueden heredar. Mira, hay esta narrativa. Yo Sí. te pregunto, si de repente ves al club de Toby Hombres, normalmente la narrativa de lo que platican ahí son negocios, deportes o cosas así. Y la narrativa de las mujeres es un poco diferente. Amor. Y creo que hay que ir como cambiando ese tema para que las mujeres se entrenen en esta parte de finanzas también. Claro, y cómo organizar tus finanzas, por ejemplo, si sí quieres ser mamá, ¿no? A mí me pasa mucho en el ámbito de la ciencia, que es como quiero hacer un doctorado, quiero hacer maestría, pero quiero ser mamá, y a veces parece que se contrapone, pero deberíamos encontrar la manera en el que fuera normal, porque muchos científicos, muchos profesionistas, directores, jefes, son papás. Sí, esta parte en donde las mujeres deciden ser mamás y la tendencia es como de voy a ser mamá y entonces ya no tengo la oportunidad de generar riqueza. Y entonces ahí o hago uno o el otro, que me parece que hay que ya cambiar ese paradigma en donde puedo ser mujer y puedo ser mamá y qué puedo hacer en ese contexto o en esa circunstancia para poder generar riqueza. Entonces yo les hablo de 4 superpoderes que pueden tener las mujeres. El primero es uno que ya traen de fábrica, que son mujeres, y eso tiene un montón de beneficios. El otro es que son mexicanas. Cuando yo enseño esto de finanzas personales, digo, tienes estos 2 superpoderes, pero puedes tener otros 2 que los puedes, que te puedes entrenar en ellos. Y uno es aprender a vender. De repente esta parte de las ventas la tienen como de, pues terminó de vendedor, cuando es una oportunidad que tienen las mujeres en ese contexto de aprender a vender de manera profesional y generar riqueza estando en ese mismo contexto. Y la otra es aprender e implementar eso que aprendieron. Entonces este superpoder me parece espectacular, aprender a vender. ¿Qué ventaja tiene el ser mujeres? El ser mujeres y el ser mexicanas. Resilientes, Los 2 primeros. creativas, amorosas, más enfocadas, multitask, que si lo mandas a un mundo empresarial da un montón de beneficios cuando emprendes en un negocio. Por ejemplo, y mexicanas, pues creativas, o sea, digo, amorosas. Y fíjate que ya estoy haciendo un zoom que ahora ya lo traslado a latinoamericanas. Entonces me parece que eso es uno de los grandes superpoderes que tienen. Tú como mujer, ¿qué tienes que tomar en cuenta en tus finanzas? Mira, lo que me encuentro en el mercado es, las finanzas tradicionales te enseñan, entra un ingreso independientemente de cuál sea el ingreso, y lo que te enseñan es a gastar, y si queda algo, a ahorrar o de casualidad a invertir. Yo lo que hice es, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un switch en esta fórmula, vamos a darle la vuelta para que cuando entre el ingreso, independientemente cuál sea, primero inviertas y después lo que te sobre, gastes. Y con este cambio de fórmula... Y es totalmente al revés radicalmente, lo que hacemos. completamente. Entonces me dicen, oye, ¿en qué invierto? O sea, si me estás diciendo que haga el switch, ¿qué es aquello en lo que necesito invertir como mujer? Uno, y como el más importante, el orden sí afecta al resultado. Invertir en mi aprendizaje, en mi conocimiento. Y es como que te dijera, oye, a ver, viene el genio de la lámpara maravillosa y te dice, te voy a regalar 2 opciones. Opción A, te regreso 20 años en el tiempo y te voy a regalar 20 años de vida. O te regreso solamente 10, pero con la experiencia y el conocimiento que tienes hoy. ¿Cuál elegirías? No, pues 10. La segunda opción, solo 10 años. Claro, yo también. Lo que estás valorando ahí no es tanto el tiempo, sino el conocimiento que tienes. Por eso la inversión más importante es en mí, en mi conocimiento, porque eso me va a dar la oportunidad de ver más oportunidades en el mercado y... Sí, o sea, generar capacítate en algo para que puedas trabajar o vender o hacer lo que quieras, pero ya con el conocimiento. Todo el tiempo. O sea, no es como de Sí. en un solo momento, sino todo el tiempo agregarle valor a mi cabeza, de manera que yo pueda tener la oportunidad de generar un negocio más atractivo, más próspero, etc. Segunda inversión, que es algo que nos enseñan también, protección. Es decir, nos han enseñado durante todo el tiempo que estudiamos cómo generar riqueza, pero no cómo conservarla. Y un punto importante es protección. Y les pongo el caso de, oye, tienes una enfermedad crónico-degenerativa, o chocaste tu auto, o tuve una situación en tu casa desfavorable, un terremoto, lo que sea, y pierdes tu patrimonio prácticamente, porque o quieres darle más vida a esta persona que se enfermó y empiezas a vender casas, empiezas a vender terrenos, vehículos, a todos tus ahorros, y entonces protección. Esa es la inversión 2 más importante. Inversión 3. ¿Protección hablas de seguros?
seguros. Ok. La tercera inversión y más importante también es mi yo del futuro. De repente les pregunto, ¿quién es la persona que va a cuidar de ti cuando tengas 30 años más? Y entonces mucho la respuesta es, pues yo, sí, justamente tu yo de hoy. Entonces empieza a visualizar esa persona que está enfrente y hace el ejercicio de, ¿qué te diría tu yo de 30 años más? Y una de las cosas que estoy seguro que te diría es, cuídame. O sea, ve por mí para que yo no dependa de alguien. Y en ese sentido es cuidar mi futuro y planear mi retiro. A ver, Mario, todo se oye muy bien, Sí. pero yo, mujer, mamá, que estoy trabajando porque necesito darle a comer a mi hijo. ¿Con qué me invierto? ¿Con qué compro el seguro? ¿Con qué me fijo en el yo de 30 años? O sea, hay prioridades. Hay prioridades. Está como difícil. Y una de las pilares de la quinta inversión es genera un ingreso extra. Aprende en el contexto en el que estés a generar un ingreso extra. Si estás en un empleo, si estás tiempo completo o en el contexto en el que estés, aprende la fórmula de cómo generar un ingreso extra. Y la fórmula es muy simple, es cómo agrego valor a algo que ya existe o cómo resuelvo un problema. Porque es como que te dijera, oye, nosotros tres tenemos la solución para el cáncer. Completamente científico y ya comprobado. Pero solo la tenemos nosotros tres. No hay forma de hacer negocio con eso. ¿Qué hay que hacer o qué hay que pensar en esta situación? ¿Cómo lo hago que el mundo lo conozca? Entonces es tan fácil como buscar resolver un problema. Y yo les pongo el ejercicio, por ejemplo, de estas mujeres que pasean perros. Dice, oye, no requiere ciencia espacial, no requiere un entrenamiento tan sofisticado. Pasear perros los fines de semana me da un ingreso alterno a lo que estoy haciendo. Obviamente hay un precio que pagar, pero ese precio que pagar es, oye, si no hago este cambio, van a pasar otros 10 años y voy a vivir tal cual me estás platicando, al día, Claro. sin fórmula para invertir. Entonces, por eso el quinto pilar es emprende en algo diferente a lo que haces actualmente. Mario, ¿y qué pasa Perdón. si no tienes un emprendimiento? Porque la realidad de muchas mujeres es que viven de lo que les da su marido. Entonces, ¿cómo haces que eso funcione? Justamente, entrenamiento número 1 es capacítate en algo. Y entonces hay muchas opciones, ¿no? Hay mercadeo en red, hay vender tamales en la esquina, hay pasear perros y como eso hay un montón de alternativas. Pero justamente ese es el escenario en donde muchas mujeres se encuentran y están en súper desventaja. Atención, mujeres, estamos hablando de cómo mejorar nuestra situación financiera. Tenemos preguntas, Mario. La señora Gabriela, ¿qué pasa si una mujer no tenía completamente planeado ser mamá? Que es el caso de muchas. Es el caso de muchas. Les falló. Y yo les digo, independientemente en el contexto en el que estés, es importante que conozcas de finanzas personales, porque muchas veces el entrenamiento de las mujeres es ahorra, ve cómo puedes ahorrar dinero, cómo puedes ver la forma en la que te alcance más, y no un entrenamiento de cómo emprender y cómo generar más, que ese es como más un enfoque de hombres. Entonces en ese contexto es, ok, no lo tenías planeado, entonces no es importante aprender de finanzas, es urgente aprender de finanzas en ese contexto, porque obviamente vas a tener un gasto importante de tu hijo y demás, vas a vivir emparejada, no sé si vas a depender del hombre, y yo lo que enseño es no dependas nunca de un hombre, no es que esté mal, a lo mejor tú eliges eso, pero busca tener ingresos alternos para que no dependas de una persona. Porque si dependes, después ya, si él se va, si se separan, ¿qué haces, no? Hay muchos casos de mujeres que ya no saben qué hacer. Si dependes, puede ser una persona que puede ser violentada financieramente. Entonces de repente hay divorcios, este cuate se queda con la casa, sacan a la mujer se va con los niños y ahora no nada más tiene el trabajo de ser mamá, sino de generar dinero para poder sustentar a esa persona o a ese hijo. Tenemos más preguntas. Claro ¿Cómo que sí. puedo iniciar un emprendimiento si soy mamá soltera? Mi bebé aún depende mucho de mí, ya que apenas tiene 1 año y en lo personal no quisiera dejarlo encargado. Ok, 2 cosas que dije que la inversión más importante es invierte en ti, aprende algo que puedas beneficiarle a alguna persona, busca resolverle el problema a alguien y aprende a vender, que es un superpoder. No importa en el contexto en el que estés, independiente cual sea, si aprendes a vender, tienes la oportunidad de generar dinero con ese superpoder que son las ventas. Mario, platícanos de esos talleres que estás impartiendo. Ok, te voy a Que platicar además son cómo- gratuitos y eso me encanta. ¿Cómo pasó? Más bien desde el 2020 con mi socia y amiga Jessica Malagón empezamos a dar este taller de inteligencia emocional y bienestar. Y en la parte de bienestar yo doy este tema del juego del dinero, cómo generar riqueza, porque me parece que es simple, si entiendes bien las reglas del juego. Es como que yo viniera con ustedes y les dijera, vamos a jugar ajedrez.
ustedes no saben jugar ajedrez, pero yo sí. Es altamente probable que yo gane, porque ustedes no saben cómo se mueven las piezas y demás. El dinero es lo mismo, es un juego. Y entonces de repente les pongo esta metáfora del Monopoly, en donde pues, muchos sabemos jugar Monopoly y lo que les digo es, esto no es un juego, esto es ya lo aprendiste, sí, ahora sal al mundo a hacer esto que aprendiste aquí, que es, busco una oportunidad, compro un terreno, le pongo una casita y ahora tengo un activo que lo rento y genero dinero. Entonces, los cursos salieron de este tema de inteligencia emocional y bienestar. El 70-80% de los que atienden el curso son mujeres por el tema de inteligencia emocional. Y me di cuenta que al final del tema que yo les daba del juego del dinero se acercaban las mujeres y me decían, oye, ¿sabes qué? ¿Hay más de esto? O sea, quiero aprender más de este tema porque la verdad es que estamos como no muy bien. Dije, oigan, esto se ha repetido durante los últimos 4 años. ¿Qué les parece si les doy un curso de finanzas personales enfocado a mujeres? Pues todas levantaron la mano. Así, nos surge, por favor. Entonces empecé a desarrollar este curso en 2025. Yo no estaba tan entrenado. Dije, pero o me aviento como estoy o me entreno y lo doy. Dije, no, mejor lo doy como estoy y en el mismo tiempo me entreno. De tal forma que lo empecé a dar en 2025. En el último año, 2025, por ahí de noviembre, octubre, di el último curso de finanzas personales para mujeres. Llegaron 180 mujeres. Es un curso gratuito completamente. ¡Qué barbaridad! Consta de 4 sesiones de 3 horas. Y ahí prácticamente es un despertar. Es un decirles, independientemente, lo voy a repetir muchas veces, en el contexto en el que estés, es importante que tú conozcas de finanzas personales, que solo se traduce en el ingreso que tengas, cómo lo voy a administrar de la mejor manera para visualizar un futuro más prometedor que en el que estoy hoy. La señora Graciela te pregunta, ¿aquí en Querétaro hay algunos espacios para capacitarnos o aprender más de este tema? Sí, lo estamos dando de manera gratuita en el Centro Cultural Gómez Morín, está junto a la Alameda. Prácticamente vamos a dar este mismo curso 16 veces en todo el año. Ahorita lo estoy dando en febrero, lo voy a dar en marzo, en junio, julio y pues, prácticamente lo pueden ver en mis redes, que es mariotort.com.mx/talleres/. Y ahí pueden ver todo el calendario que hay para que se puedan inscribir. Lo doy presencial ahí en el Gómez Morín o las que no puedan en Zoom los días martes. Perfecto. ¿Y también se pueden comunicar contigo vía telefónica? También. ¿Nos puedes decir tu número? Es 446-147-5171. ¿Lo repites, por favor, para los que no 446-157-5171. No es cierto, 446-147. 446-147-5171. 5171. ¿Cuánto tiempo dura el curso? 4 semanas, 4 sesiones de 3 horas. 4 semanas, 4 sesiones. O sea, 12 horas. De 3 horas. Mi hija tiene 12 años y como papá me preocupa este tema. ¿Cómo puedo hablar con ella de esto? Es importantísimo hablar de dinero y sí, claro, que la narrativa sea, oye, ¿qué te gusta para empezar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Para qué eres buena? ¿Qué talentos tienes? Y de ahí buscar, independientemente de lo que le apasione, porque muchas veces las mujeres se van por, esta es la menos complicada, la carrera menos complicada o la que más me hace feliz. Creo que también entra la variable de qué me va a generar riqueza. O sea, qué hay en el mercado que pueda yo generar valor y dinero. Muchísimas gracias, ya sabemos dónde contactarte y ojalá que te busquen para que se unan a estos cursos que estás capacitando a tantas mujeres. Muchas gracias. Un gusto, ¿no? Mario Tort, muchísimas gracias. Es un gusto, muchas gracias a ustedes. Sí. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.